A contramano. Parece que hubo una filtración muy importante, muy masiva de datos sensibles de la población y que se produjo en una empresa privada. No se entiende muy bien porque se supone que esos datos fueron recopilados por organismos públicos. Nosotros no sabemos más que esto, pero por suerte tenemos la posibilidad de hablar con la presidenta de la Fundación Vía Libre, que sabe un montón. Ella es Beatriz Busaniche y nos va a contar a vos y a mí todo tipo de detalles. ¿Cómo te va, Beatriz? Simón te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, por favor, llená de contenido esto que suena movido. Sí, lo que sucedió es una filtración masiva. Cuando hablamos de filtraciones masivas, hablamos de filtraciones de millones. Así es, se cuenta por millones los datos que están disponibles públicamente en Internet. Una filtración tiene que ver con esto, con que datos que deben ser conservados en forma privada, que deben ser cuidados, que son información privada, tuya, mía y de todas las personas que nos están escuchando, están disponibles de forma libre y gratuita esta vez. Hay una cosa interesante de esta filtración, quizás novedosa frente a muchas otras, y es que nadie está vendiendo esta base de datos. Esta base de datos simplemente está publicada en Internet. Es una base de datos que contiene registros de ARCA, lo que era la AFIP, del registro automotor, datos del Banco Central, datos de ANSES y de algunos otros organismos públicos. Creo que ya con los mencionados uno tiene magnitud de los datos de los que estamos hablando. Sí, Solo sí. como para tener en cuenta la magnitud de los datos, ANSES, la base de datos de ANSES, es la mayor base de datos en poder del Estado. Es una base de datos que integra registros de nacimiento, registros de fallecimiento, registros de jubilación, historial de empleo. ANSES sabe dónde trabajabas vos hace 20 años, quiénes son tus hijos, con quién viven tus hijos, qué tipo de ayuda social o de derechos sociales reciben tus hijos, si tienen certificado de discapacidad, si cobran AUH, qué jubilación cobrás, qué monto de jubilación cobrás, qué monto de salario cobrás, si tu empleador hace o no hace tus aportes. Eso solo la base de datos de ANSES, que además registra no solo las relaciones familiares, sino también domicilio, estado de si estás jubilado, si sos monotributista y demás. Después tenés, como para ver la magnitud de la filtración, los datos de ARCA, donde está, por ejemplo, tu declaración de bienes personales, por ejemplo, tu declaración de ganancias, si sos responsable inscripto, tu declaración de IVA. El registro automotor registra, por ejemplo, tu vehículo, cuál es tu vehículo, la patente, todos los datos de tu vehículo. Estos datos son datos que están en poder del Estado, que los ciudadanos tenemos obligación de entregar al Estado, ¿sí? No es que estos son datos que nosotros elegimos publicar en algún lado, porque muchas veces cuando se producen este tipo de problemas, la gente tiende a minimizarlos diciendo, bueno, pero si nosotros le damos todo a Google, o si nosotros le damos todo cada vez que aceptás suscribirte a un servicio de Meta o de alguna red social, vos le das un montón de datos. Bueno, en realidad, ahí vos tenés opciones de qué datos darle. Vos no le decís a Google o a Meta, no le das tu declaración de bienes personales. Obvio. No le das nada de eso. Son todos datos en poder del Estado, porque el ciudadano tiene obligación de entregarlos al Estado. En muchos casos son datos que el propio Estado te genera. El documento nacional de identidad, los datos biométricos de RENAPER, todo eso son datos que el Estado te genera. Bueno, todos estos datos estaban en poder de una empresa llamada Sudamérica Data, que luego, porque Sudamérica Data por su actividad reñida con el marco legal fue dada de baja hace algunos años, pero se reconvirtió en otra empresa que se llama Work Management. Estos son los datos que se filtran. Los datos que tiene Sudamericana Data o Work Management, que es la misma cosa,
con otro nombre, con otra inscripción, porque, insisto, Sudamérica Data había sido cerrada por una acción judicial, y estos datos, que tienen que estar a resguardo del Estado, estaban en poder de esta empresa privada y se filtran a Internet desde esta empresa privada. Este es los hechos, digamos, cuando uno hace una síntesis, estos son los hechos. Ya sonaba que iba a ser dramático, pero lo acabas de confirmar. Estamos algo así como completamente expuestos. Estamos completamente expuestos en múltiples sentidos. Y acá voy a levantar una voz de alerta, sobre todo a quienes están escuchando, porque a partir de muchos de estos datos van a pulular, si es que no lo han hecho ya, estafas de diversa índole. Cuando alguien te llama por teléfono y te dice, bueno, lo estoy llamando del registro automotor porque usted tiene un documento que tiene que venir a renovar, o usted necesita hacer algún trámite, usted tiene que hacer algo, y te dan información que es real, te dicen, usted compró el auto en noviembre del 2023, la patente de su auto es AG no sé cuánto, usted tiene entregada una tarjeta azul a su hijo mayor, ese tipo de datos que uno no supone que un estafador eventual tenga, bueno, ahora están en manos de un estafador eventual. Entonces, mi llamado a la gente es que no hagan nada por teléfono, por WhatsApp o por ninguna otra vía que no sea verle la cara a un responsable efectivo del organismo que dice que los está llamando. Mucho menos un banco, mucho menos nada de nada. Porque con todos estos datos somos muy fácilmente estafables. Más atención que nunca. A vos no te voy a sorprender, porque ya de por sí estamos bastante dormidos y entregamos información sin ningún tipo de picardía, y tenés razón, cuando te dan 2 o 3 datos reales, vos te entregás por completo y suponés que es todo verdad. Exacto. Y con este tipo de información publicada en Internet disponible, es mucho más fácil. Imagínate que alguien sabe dónde trabajaste hace 20 años, quién es tu empleador actual, qué tarjetas de crédito tenés, cuál es tu estado frente al Banco Central, por ejemplo, si tenés ciertas deudas, y cuáles son tus tarjetas, si tenés tarjetas de qué banco, cuál es tu declaración de bienes, por ejemplo, si te dice vos cerraste el año 2025 con tanto en tu cuenta bancaria. Todo ese tipo de cosas, bueno, hay un montón de información que está disponible públicamente. Lo que hay que mencionar acá es que la filtración no se produjo en este caso desde los organismos, sino desde esta empresa privada. Por eso nosotros, justito antes de que terminara el año, unos días apenas se supo esta filtración, hicimos un pedido de acceso a la información a los organismos pertinentes, a ARCA, al Registro Automotor, a ANSES, al Banco Central, a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que depende de la Agencia de Acceso a la Información Pública, para que nos respondan por qué, y acá está la gravedad del asunto, esta empresa privada, tiene datos que están en custodia de estos organismos públicos. Porque acá está la pregunta que nadie está haciendo. ARCA sacó un comunicado inmediatamente de la filtración diciendo nadie ha atacado las bases de datos de AFIP o de ARCA, como se llama ahora. No hubo una filtración desde nuestras bases de datos, lo cual es cierto. Ahora, ¿por qué Sudamérica Data y Work Management tenían estos datos de AFIP? La pregunta es, ¿AFIP va a investigar por qué estas empresas tienen estos datos? Empresas que, por cierto, además, no son desconocidas para el Estado. Son empresas que la Policía Federal, por ejemplo, o muchos juzgados usan para requerir data de las personas. Muchas veces cuando la policía hace una investigación, requiere data, compra datos a estas empresas que están en el negocio de la venta de datos. Entonces no es ajena al conocimiento de los organismos que deben velar por nuestros datos la existencia de estas empresas. Este es el agujero negro de este conflicto. Este es el agujero más profundo, el que es muy difícil rascar, porque acá debe haber algún tipo de maniobra floja de papeles de los organismos para que los organismos le hayan entregado esta base de datos, los organismos o algún funcionario de los organismos, o que haya alguna
algún tipo de puerta giratoria de alguien que trabajaba en AFIP y ahora trabaja en una de estas empresas. Esto pasa y ha pasado, y suponemos que es la hipótesis más clara de alguien que deja el organismo y se lleva a la base de datos. Ahora, la actualización, el nivel de actualidad de la base de datos filtrada supone que hay alguien que está o adentro o recién salido o recién movido. ¿Qué pasó? Eso es lo que nosotros le requerimos información a los organismos, porque son los que deben custodiar los datos. Los datos son de las personas, no son de los organismos. Es decir, los organismos tienen la obligación de velar por la seguridad de estos datos. Y el organismo a cargo de la aplicación de la Ley de Protección de Datos es el que tiene que exigir a los organismos que protejan los datos, fijar altos estándares de cuidado e investigar hasta las últimas consecuencias y aplicar multas a quienes hayan filtrado estos datos. Bueno, 2 o 3 días después de nuestro pedido de acceso a la información a la Agencia de Acceso a la Información Pública, donde le preguntamos si había iniciado una acción de oficio, porque esto se supo públicamente, hubo mucha información que circuló sobre esta filtración. Bueno, 2 o 3 días después de nuestra notificación legal de pregunta de si había hecho algo, iniciaron una investigación de oficio. Todavía no sabemos ningún resultado. Sabes que a mí la vida, y tampoco te voy a sorprender, me llevó a saber de primera mano que siempre hay acceso, pero como en un nivel de menudeo a los datos. O sea, yo sabía de información que se filtraba de ANSES, pero como uno a uno, es más, que se vendía. Conocí gente que lo hacía, que compraba. Pero digo, lo que llama mucho la atención es la masividad en este caso. Es difícil tejer hipótesis, pero tanto la masividad como el hecho de que haya sido publicada y no vendida muestra que aquí hay alguien que ha hecho esto, que no sabemos quién es, de alguna forma para quizás contener ese tipo de ventas, esencialmente arruinarle el negocio a alguien probablemente, o demostrar el nivel de daño que es posible hacer cuando no se tienen los debidos recaudos con la información personal de toda la ciudadanía. Recordemos también que no hace mucho se filtró completa la base de datos de RENAPER, que es la base de datos biométrica más grande del país, porque es la base de datos que reúne toda la información que incluye datos biométricos como huella digital y escaneo facial de toda la población argentina. Y digo toda la población argentina porque cuando vos tenés un hijo, lo registrás, esa información va a RENAPER. Cuando una familia migrante se instala en Argentina, viene y hace sus trámites de documentos, su documentación provisoria primero y definitiva después, ante RENAPER. E incluso cuando un turista entra a Argentina y deja su dato biométrico facial en migraciones, todo eso contrasta contra la base de datos de RENAPER. Es decir, es la base de datos más grande, junto con la de ANSES, junto con la de AFIP y junto con la del registro automotor. La del registro automotor también es una base muy grande de datos de las personas en Argentina. Es muy grave lo que ha pasado. Si estuviéramos en un país que vela por la privacidad, que tuviera preocupaciones por esto sería un escándalo de proporciones mayúsculas. Pero hoy, lamentablemente, esto queda opacado por otro escándalo de proporciones mayúsculas, que es la modificación por decreto, la última noche del año 2025 de los servicios de inteligencia, que forma parte de esta misma línea de tareas en la cual la exposición de las personas en Argentina es la norma y no la excepción. Por favor, a quien te está escuchando, dale un pequeño bosquejo de en qué consiste ese decreto. Todavía no lo he leído en profundidad porque está recién publicado en el boletín oficial. Es un decreto que modifica la estructura del sistema de inteligencia por decreto de necesidad y urgencia, un tema tan sensible como los servicios de inteligencia, que tienen un único mecanismo de control, que es la bicameral de control de los servicios de inteligencia, que es una comisión que todavía no se ha conformado, con la nueva conformación asumida el 10 de diciembre pasado de las dos cámaras. Es una de las comisiones que no se ha formado todavía y que lo que hace es generar una serie de medidas que tienden a darle mucho más poder a la CIDE,
que ya tiene mucho poder, arrancando por el hecho de que la CIDE maneja la caja de fondos reservados más grande del país. Fondos reservados son aquellos fondos que no tienen que dar justificación de en qué se gastan, es decir, es plata viva, billetes que pueden circular sin el control público, porque son justamente fondos reservados y por lo tanto de ahí es donde sale la plata negra que muchas veces se maneja, la plata no oficializada que se maneja desde el Estado Nacional. Le otorga también algunas facultades que antes estaban totalmente vedadas, restaura facultades de los servicios de inteligencia que son propios del periodo más oscuro de nuestra historia, de la década del 70, como por ejemplo la posibilidad de actuar directamente sin orden judicial de forma preventiva, deteniendo personas. Recordemos que los agentes de inteligencia no son fuerzas de seguridad, no tienen potestades para detener personas e incluso una de las discusiones más fuertes sobre los servicios de inteligencia es si pueden ser o no oficiales de apoyo a la justicia. Esto no corresponde, no son organismos para investigar en el campo de seguridad interior, sino que son organismos que deben hacer inteligencia para prever potenciales ataques internacionales o situaciones internacionales que pongan en crisis al país o la seguridad nacional. Dicho eso, se está dotando a los servicios de inteligencia de capacidades que no van a tener control judicial, que van a tener, esencialmente se está creando fuerzas de tareas, se está creando organismos de vigilancia pública, legitimados por este mandato de vigilar a cualquiera que piense distinto, a cualquiera que pueda emitir opiniones, especialmente en redes sociales, contrarias a la doctrina que sostiene este gobierno, y otorgarles, y lo pone bajo la órbita de la Secretaría General de Presidencia a cargo de Karina Milei. Es decir, Karina Milei se lleva parte de el área de servicios de inteligencia, el área de fondos reservados, el área de vigilancia y el área de actividades por fuera del mandato legal que históricamente y que en democracia debería tener los servicios de inteligencia. Es muy grave lo que está pasando con los servicios de inteligencia. Todo forma parte de lo mismo. Una sociedad desnuda frente al poder y un poder cada vez más opaco. Sí, de hecho vos nos habías enseñado de todo lo que implicaba el ciberpatrullaje que Patricia Bullrich en su momento pretendía instalar. Son muy insistentes, ¿no? Hay que reconocerles eso, oscuros e insistentes. Tienen una agenda muy clara, saben de dónde vienen los fondos y de dónde pueden mover los fondos sin tener que dar sin tener que dar explicaciones. Y sí, definitivamente es la insistencia permanente. Ellos una y otra vez vuelven y lo hacen. Esto lo hicieron un 31 de diciembre a la noche, con el Congreso solo en sesiones extraordinarias, con lo cual sin la bicameral de control de los organismos de inteligencia conformada. Hay que decir también que la bicameral ha sido cómplice a lo largo de los años con distintas conformaciones, pero ha sido cómplice. Todo el año pasado la bicameral no hizo nada con las distintas manipulaciones que hubo de los servicios de inteligencia. La bicameral no cumplió con su función de control, y esto es gravísimo porque hay acá una connivencia entre los distintos partidos políticos, tanto oficialismo como oposición, en no tocar el poder real, que es el poder que está en los servicios de inteligencia. Nos parece gravísimo también, nos parece muy importante esto que estás contando y por favor tenernos al tanto de lo que vaya sucediendo porque es terrible. Sí, es muy grave. Están dividiendo lo que era el área de ciberseguridad, están generando una institucionalidad nueva en Secretaría General de Presidencia, pero lo cierto es que lo que están haciendo es esencialmente empoderar a los servicios de inteligencia. Vienen de una larga trayectoria de darle cada vez más fondos. En el presupuesto 2026, el único presupuesto que sube, son los fondos reservados de inteligencia, y esto es muy grave, se está desfinanciando la ciencia, el Garrahan, los servicios de vacunación, todo eso se está desfinanciando y se está empoderando y dando muchos fondos reservados a los servicios de inteligencia. Ya lo vimos a esto, no es historia nueva. Lo único que hay que hacer es tener un poco más de memoria.
Absolutamente. Bueno, te agradecemos muchísimo esto que nos contaste y te reitero que tenés micrófono abierto para ir ampliando de todo lo que vaya sucediendo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que tengan un muy feliz 2026, aunque lo estamos arrancando con estas noticias espantosas. Sí, absolutamente. Espero que sea feliz. Movido va a ser seguro. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, un abrazo. Periodismo a contramano. El gomón que nos salvará cuando este Titanic se hunda.